que al sostenimiento de la postura y a la imagen que el gobierno busca generar dentro del elector. Es decir, el gobierno, comillas, no gana nada llevando adelante las cosas por el camino normal. El gobierno más gana llevando las cosas, pero aparte generando un escenario confrontativo. Haciendo ver que las cosas son más difíciles de lo que es. Lo que realmente es. La policía, las Fuerzas Armadas sigue haciendo los operativos. Recién nomás detuvieron a estos comandos de la frontera con leyes suspendidas. En un inicio habías dicho que no, que ese es un golpe para la policía, el tema de suspender sobre todo las leyes de inteligencia y de solidaridad. Y ayer diste un golpe que a mí me parece interesante con este tema de los comandos de la frontera. Todos los días salen cadenas informando de los operativos que hace la policía. Pero claro, yo creo que es más llamativo y más, no sé, no lo sé, ya, o sea, decir, miren todo lo que hago, creo a pesar de tener en contra a la Corte. Eso es redituable. O sea, ante la imagen, eso es redituable. Es decir, el presidente, el gobierno, para no personificarlo en él, el gobierno se muestra como un aparato lo suficientemente fuerte, contundente, que derrumba enemigos. O sea, crear enemigos. Y no es algo que ha pasado hoy, ¿eh? Claro, no es desde No, a ver, el gobierno de Correa encontró en quién un enemigo con el que se batía igual, con la prensa. Ya, la prensa. La prensa era el representante de un determinado sector del poder que le impedía al gobierno de entonces el llevar adelante sus reformas progresistas. ¿Por qué? Porque la prensa pertenecía al conservadorismo, ¿no? Entonces, al sector que no quiere cambios, al sector que no quiere la reivindicación. Entonces, la prensa era el enemigo. Entonces, tener un enemigo valida al poder. Y en este caso, los enemigos son... el primer enemigo es la Corte Constitucional, ¿no? Es una forma, digamos que elegante de lavarse las manos también. A ver, los aciertos son míos, los desaciertos son culpa de otro. Entonces, aparte, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, pero o sea, echarte al hombro a la Corte Constitucional y de una forma burda. Mira, ahora usted revisa las preguntas, insiste nuevamente en preguntar a la gente si es que puede remitir proyectos de ley. Cuando es una atribución propia del presidente remitir proyectos de ley. Además que ya se está llevando a cabo en la Asamblea pues unas reformas de la Ley Orgánica de Garantías, ¿no? Entonces, ¿para qué preguntarle a la gente si quiere que remitas un proyecto cuando puedes remitir el proyecto? Ahora, de repente el gobierno también no busca validar este escenario de la confrontación, sobre todo con las Cortes, porque sabe que la Asamblea, por más posición mayoritaria que pueda tener, su contraparte político en este momento no representa precisamente un impedimento o un obstáculo, pero la Asamblea como institución no tiene el favor ni el prestigio de la gente, ¿no? O sea, no creo que ese es un escenario para librar batallas hoy día. Yo creo que no es un escenario porque es que, a ver, al final del día yo creo que debes analizar cuál es el producto final que quieres lograr. Y el producto final, naturalmente, es tratar de limitar las competencias que tiene la Corte, ¿no es cierto? Ya no lograste a través del juicio político, ahora quieres hacerlo a través de una ley de garantías jurisdiccionales, ¿no? Y como le digo, yo creo que en ese sentido me parece que es un desacierto volver a someter al conocimiento de la ciudadanía para que luego la Asamblea tramite la ley. O sea, es que al final del día la Asamblea va a ser la misma que va a tramitar la ley. O sea, no hay otra. Porque estás preguntándole a la gente si quieres que tramite una ley. Y eso va a ir a través de la Asamblea. Entonces, me parece que es un tema arriesgado del presidente, porque como usted dice, no es que él tiene un contrario político visible. Y a mí me parece que el mayor enemigo del presidente es el propio presidente. O sea, sus propios desaciertos. El mayor enemigo del presidente son sus desaciertos. Sus desaciertos, o sea, es él mismo. Son sus desaciertos o de repente, digo yo, un entorno donde por más intentos de visibilizar exista,
¿no se visibiliza a nadie por talento y capacidad propia también? Puede ser, puede ser. De hecho, yo creo que esa es una estrategia también yo creo que sus asesores, me parece que muy mal, le han aconsejado a él que, por ejemplo, cuando hay cosas en las que él tiene que dar la cara, hay problemas con el gobierno, desaciertos, el tema de los muchachos de las Malvinas, tenía que salir el presidente a dar la cara, a decir, vamos a enfrentar eso. Miren, a mí me parece que hasta Lazo hubiera hecho eso, pero él no se desgastó, naturalmente creyendo que no pronunciándose de eso mantienes una imagen impoluta, pero en realidad eso no es así. De hecho, mucha gente fue que se escandalizó y dijo, oiga, y el gobierno no tendrá nada que decir. En aquel entonces, ya va a ser un año de esto, ¿no? Claro. Ya va a ser un año de esto. En aquel entonces hubo un silencio atroz sobre ese tema. Claro, o sea, ya molesta el asunto, ¿no? O sea, me parece que un silencio totalmente descarado, ¿no? Y luego de eso te mandas la ley con el tema del indulto preventivo. Entonces, yo no sé, o sea, yo no soy un experto en temas de política, pero no puedes mandarte una ley que establece un indulto preventivo para policías y militares cuando tuviste un mega escándalo de desapariciones forzadas en contra de muchachos que inclusive muchos de ellos eran menores de edad, cuando no todos. Entonces, esto del indulto preventivo, ¿cómo funcionaba? Esto era de la Ley de Solidaridad Nacional. Una de tantas carpetas incluidas dentro de este gran bloque, ¿no? Claro. Se establecía pues este indulto preventivo para tratar de cierto modo pues de inobservar la norma del indulto que establece la Constitución, ¿no es cierto? Te decía, en un primer momento, cuando tú leías el proyecto de ley, era escandaloso. No te permitía ni siquiera que la Fiscalía inicie una investigación previa. Luego eso fue ya morigerado en el proyecto final, ¿no? Decían, claro, tiene que iniciar una investigación previa, se dictará el indulto preventivo y sin perjuicio de aquello la Fiscalía seguirá investigando un eventual delito, ¿no? O sea, se morigeró. Pero el texto original no le permitía a la Fiscalía hacer absolutamente nada. Dictado el indulto preventivo, ahí quedaba el asunto. Podía la Fiscalía pararse de cabeza que tú estabas preventivamente indultado. Ahora, el escenario que hemos vivido estos días, las nuevas preguntas, ¿usted se las esperaba? Sí, mire, o sea, es que en realidad yo no sé, yo por ejemplo le escuchaba ahora al doctor Oyarto una cosa que tiene toda la razón. Me parece que el gobierno no tiene un objetivo, ¿no? O sea, no tiene un norte, no dice, a ver, quiero lograr esto y a través de esto, o sea, quiero lograr un objetivo y lo voy a hacer, ya sea con consulta, con reformas legales, reformas constitucionales. Parece que el gobierno lo que quiere es una consulta, a como dé lugar. O sea, una consulta para preguntar situaciones independientemente de las que el país podría requerir. Pero empecemos desde el comienzo, doctor. ¿Es necesaria una consulta de lo que sea? No, para nada. Mire, primero que las consultas, como le digo, son caras, ¿no? Yo creo que no es necesaria una consulta, más aún cuando tú tienes una mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces, que existen situaciones que tienen que ser reformadas, por ejemplo, en cuerpos como el Código Orgánico Integral Penal, el tema de tratamiento de ciertos delitos, el tratamiento de las medidas cautelares, de las medidas preventivas, sí, hay cosas que tienen que ser tratadas. Pero para eso tienes que seguir el trámite ordinario y eso es lo que le preguntaba, por ejemplo, la Corte en las fallidas audiencias, creo yo, para las dos partes en realidad. Mire, me parece que la Corte fue muy severa con los abogados de la Asamblea y los abogados de la Presidencia, pero yo también escuché las actuaciones de los demandantes y perdóneme, pero sí, eran de llorar. O sea, los amicus curiae. Los amicus, los accionantes, con algunas excepciones, pero de ahí, o sea, el uno te sacaba un precedente y el otro te sacaba otro precedente de la Corte. O sea, entre las dos partes se dedicaron a enseñarle a la Corte las sentencias que la Corte ha emitido. Y no te dedicaste a desvirtuar por qué tú crees que la ley no es económica, por qué tú crees que se viola la unidad de materia. Y por otro lado, la presidencia, oye, si tú tienes que defender ante una Corte que vas con una ley económica, sí has de poner al menos un economista, pues un matemático que te diga alguna cosita ahí, un numerito, un dato, una estadística. Porque lo que vas a defender es que una ley es económica y que se conecta con el artículo 284 de la política económica
de la Constitución. Entonces, claro, me parece que desperdiciaste usted eso. Y mire, yo sí fui muy crítico en eso. Las leyes penales, no solo aquí, sino alrededor del mundo, son genuinamente económicas. Son genuinamente económicas. Las leyes penales son genuinamente económicas. Claro. ¿Cómo podemos explicarle y aterrizarle eso a la gente? ¿Por qué? Mire, esta ley penal tenía como objetivo, naturalmente, combatir el crimen y combatir los efectos del crimen, que es el lavado de activos. ¿Ok? ¿Cierto? Ese es un efecto económico. Es un efecto Ok. económico, pero solo no pudiste explicarle. ¿Cómo tú explicas que una situación, el crimen organizado, el narcotráfico, está afectando la economía? Sí, es un tema complejo. A ver, yo digo que está afectando porque ha habido una reducción del Producto Interno Bruto, porque ha existido una expulsión violenta de la competencia en ciertos sectores, construcción, alimentos, yo qué sé. O sea, tienes que hacer esos análisis. Hay una volatilidad de precios que no necesariamente responde a la eficiencia, es decir, al normal funcionamiento del mercado. ¿Por qué? Tú vas a un restaurante y resulta que te venden un pollo a 2 por 1. 2 por 1. O sea, una cosa es que me regales una presita, un cuarto, pero 2 por 1 un pollo. ¿Qué restaurante te mantiene esa competencia? Vas a otro negocio y te dicen, listo, no se preocupe, yo le hago el servicio, yo le doy el producto. Le doy crédito de un año, en un año me paga, tranquilo. ¿Qué negocio que se sostiene con dinero legal, lícito, honesto, se sostiene un año sin que le paguen el servicio que presta? Ninguno. Entonces, ese tipo de análisis tenías que haber hecho. A ver, es que la suspensión de las normas provocaron esto, listo. ¿Cuáles fueron los efectos de las normas? Hay modelos económicos, modelos matemáticos para demostrar. Con ley el escenario es este, sin ley el escenario es este. Haces estimaciones económicas, estimaciones matemáticas. Entonces, claro, si tú le decías y le demostrabas eso a la Corte estadísticamente, créame que el problema de que si hay unidad de materia, de si la norma es económica, quedaba en el último caso. O sea, la Corte te decía, ¿es verdad? Sí, en efecto es económica. Sí, mire, tema construcción, reducción del PIB. Se ha reducido en tanta manera. La pobreza ha aumentado en tanto. O sea, la canasta básica, entonces, pero dame temas económicos. No vayas a la audiencia a discutirme qué ha dicho la Corte sobre las leyes económicas urgentes, qué ha dicho la Corte sobre la política económica. Si eso la Corte ya sabe. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Que sí, a ver, al menos no entrando tanto en el contenido de lo que fueron estas intervenciones, pero al menos sí dejó como que una estela de inquietud en quienes las podemos ver desde afuera, ¿no? Como, oye, pues que tanta gente está interviniendo y está desarrollando y está aportando realmente con esta audiencia. Claro, exacto. Es que mire, la Corte por lo general suele ser muy reacia a llamar a audiencias, ¿no? Porque no lo hace muy seguido. Y en realidad, yo que trabajé ahí, como le digo, cuando yo estuve en la Corte con el doctor Hernán Salgado, si el doctor Salgado llamó a unas 3, 4 audiencias en los 3 años, sería demasiado. Porque claro, tú quieres disipar dudas, ¿cierto? Ese es el objetivo de la audiencia, disipar una duda, tener un acercamiento. Hay temas que son, por ejemplo, más de derechos humanos, quieres tener un acercamiento con la víctima, saber qué pasó, o sea, tener ciertas cosas que el documento no te da, cierta información. Luego, en los otros temas es para disipar dudas, ¿no? Entonces, si había una audiencia, por ejemplo, yo como juez, yo no les dejaba terminar. No les decía, bueno, gracias, señor abogado, ahí queda, listo. Me estás diciendo lo que yo ya sé. Esperaba que me traigas datos, estadísticas, un estudio, alguna cosa, un peritaje. Vea, en la Corte Constitucional usted tiene un espectro tan amplio para poder debatir o para poder defender, mejor dicho, lo que usted quiere demostrarle a la Corte, que no, por ejemplo, esas cosas no suceden en el contencioso administrativo, donde los contenciosos administrativos necesitas peritajes que son mucho más rígidos. Acá puedes llevar lo que tú quieras. Mire, por ejemplo, el tema de la castración química. La Presidencia de la República indica como un fundamento de la castración química un artículo de la Universidad de Corea, de 3 profesores de la Universidad de Corea. Un artículo del año 2013.
Pero no te fijas que el mismo artículo, yo revisé el artículo, yo revisé lo que decía la presidencia, el mismo artículo, que de hecho es un análisis, un modelo económico matemático, te dice que no existe una causalidad entre el aumento de la testosterona y el aumento de los delitos de violación. Pues que no lees ni siquiera el artículo que le estás presentando a la Corte. Entonces, ¿qué hace la Corte? Te coge y te saca 3 artículos más. Uno del 2012, uno del 2015 y otro del 2021. Y claro, o sea, 3 artículos en contra de uno. Y 3 artículos ni siquiera en contra. Porque ya le digo que el artículo de la presidencia decía que no hay esa relación de causalidad. Y los 3 artículos que te saca la Corte te dicen exactamente lo mismo. No hay relación de causalidad. Ahora, todo esto tiene que ver también con el escenario particular que resulta este tema en la actualidad, ¿no? Habrá mucha gente que quiera tener el lugar y que quiera aparecer en esto. Mire, yo dentro de mi limitado conocimiento estoy de acuerdo con la pena de la castración química. Pero yo como cualquier ciudadano que no conoce. Pero la presidencia no puede ir y decir, mire, lo que pasa es que los delitos de violación son delitos atroces. No, sí, eso ya sabemos. Eso ya sabemos, pero se supone que tú estás ahí para decir lo que los ciudadanos no saben, no conocen. O sea, por ejemplo, ¿no? en este caso, ¿cuál es la influencia que la castración química tiene en la reducción de este tipo de delitos? Por ejemplo, análisis de derecho comparado en otros países. Mire, por ejemplo, en este país se implementó esta medida, la reducción fue tanto. Mire, en este otro país la reducción fue tanto. ¿No? O sea, situaciones de efectos reales de esa medida. Pero no. O sea, nada de eso. Entonces la Corte naturalmente te dijo que no. Ahora, claro, hay una cosa que justamente también conversaba con el doctor Yati y me dice, claro, aquí hay que analizar si la Corte está haciendo una política constitucional, ¿no es cierto? O un análisis jurídico constitucional del tema. Y claro, en el análisis jurídico lo único que tienes que hacer es ver si la medida es contraria a la Constitución. La Corte no te ha dicho, no, es que es una pena degradante, es una pena atroz. No, la Corte lo que te ha dicho es, no cumple el objetivo. ¿No es cierto? Entonces lo que la Corte ha dicho es inconveniente o es conveniente. Ese es el análisis que ha hecho la Corte. Y yo no sé si la Corte puede hacer ese tipo de análisis, ¿no? Porque ponía también el mismo doctor Ayate, el mismo ejemplo de, bueno, entonces para eso eliminemos todas las penas privativas de libertad. Pues si decimos que la pena privativa de libertad tiene como objetivo reincorporar o reinsertar a la persona a la sociedad y eso no está pasando, entonces eliminemos la pena. Ahora, dentro de las preguntas, creo que, no digo por importancia, no digo por trascendencia, no digo por lo vital que puede resultar, pero yo sí digo por una cuestión de llamar la atención a la gente. Son las preguntas que más le llaman la atención a la gente, y capaz que usted se habrá dado cuenta. Una de las preguntas que más le llama la atención a la gente es el tema de los casinos. No, repito, no es un tema de importancia, no es un tema de prelación, no. Es el concepto como tal. O sea, a la gente sí le puede poner a debatir más el tema de los casinos que otros temas que se han abarcado en las por preguntas, supuesto, ¿no? claro. Es por una cuestión de cercanía, ¿no? O sea, también porque necesariamente esa pregunta nos lleva a la consulta popular donde los casinos fueron prohibidos, ¿no? Yo no sé si es mi impresión, capaz que usted lo percibe de otra manera. Como que el gobierno entiende lo que yo estoy entendiendo y le ha dado a esa pregunta un lugar significativo y una insistencia. Pues miren las últimas de estas que el presidente de la República nuevamente lanzó, se incluye otra vez lo de los casinos. ¿No ve usted esto como que precisamente eso, ¿no? Querer ejemplificar en casos muy cercanos a la gente y querer poner a este tipo de preguntas como una suerte de naves nodrizas, ¿no? Sobre las cuales van atrás todos, va atrás la gente, que sí tiene un criterio sobre esto. Pues si ahora hablamos con alguien, usted tiene problemas con que se instalen casinos o no, quisiera que se instalen casinos o no, pues va a decir sí o no, atendiendo razones, creyendo que pueda traer más empleo, o diciendo que no por un tema moral incluso, ¿no? Entonces, yo veo que el gobierno insiste mucho en esto. ¿Es así? ¿Lo percibe así? Yo creo que es tal cual así. A ver, en las consultas populares uno siempre mete cosas que le llama la atención a la gente, ¿no? Yo, como siempre he dicho, a la gente muy poco o nada le importa si tú eliminas las competencias del Consejo de Protección Ciudadana,
si lo haces por reforma parcial, si lo haces por enmienda. A la gente no le importa. A la gente eso no le importa. Pero claro, le llama la atención. Y es lo que últimamente yo he estado estudiando este tema de marketing digital y marketing en general. Es lo que se llama un gancho irresistible, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú le hablas a la gente del CPCSS, le hablas a la gente de la castración química, por ahí uno que otro, pero le hablas a la gente de casinos, y de una vez, ya que está hablando de casinos, tal vez, y puede ser que hable de los toros también, ya que estamos en eso, porque la gente se transporta a esa consulta popular, ¿no? Que de hecho el tema de los casinos y de los toros, asimismo, fue una nave nodriza para meter todo lo otro. O sea, a ver, esa pregunta fue básicamente para permitirle al gobierno tener una influencia cierta sobre el Poder Judicial. Exacto. Que eso fue lo que finalmente ahí vino sucedió. El tema de la metida de la mano a la justicia. Yo recuerdo una anécdota sobre esa consulta. Cuando se establece que el tema de la prohibición de festejos con muerte animal iba a ser una pregunta de aplicación cantonal. O sea, había un dirigente del movimiento oficialista entonces, en la ciudad de Valencia, provincia de Los Ríos. Tierra taurina, Valencia, claro. Provincia de Los Ríos, ¿no? Tierra taurina. Un dirigente oficialista que decía, presidente, vea, disculpe, pero yo en esto no puedo, o sea, claro, no puedo hacer campaña para que el festejo taurino se impida con muerte aquí en mi tierra. No puedo hacerlo. Si la respuesta del presidente de la República fue, tranquilo, no te preocupes, eso claro, es para incomodar a determinados sectores, claro, que no son los tuyos, ¿no? Entonces, a mí me parece que con esta pregunta de los casinos, lo que se busca es removerle a la gente el recuerdo de esa época. Exacto. Le quieres remover a la gente el recuerdo de esa época, de mira, estoy tratando de rehacer o de solucionar lo que hizo el correísmo, ¿no? Y empecemos con el tema de los casinos. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención, y si bien dicen uno nunca hace las cosas por buen samaritano, ¿no? ¿Por qué solo con hoteles de 5 estrellas? Yo pensaba lo mismo. O sea, ¿por qué solo hoteles de 5 estrellas? Ya suena medio feo. A ver, ¿no? y esto lo habíamos hablado acá. A ver, los grupos que operan hoteles de 5 estrellas en este país son reducidos. O sea, aquí nadie se pone un hotel de 5 estrellas, claro, de un día para el otro. Aquí quien tiene un hotel de 5 estrellas o administra un hotel de 5 estrellas responde a una cadena transnacional. Es que hay varias, ¿no? Ya ni las vamos a nombrar. Todos sabemos cuáles son los hoteles de 5 estrellas, que tampoco no son tantos, o sea, no hay muchos que digamos. Y tanto menos hoteles de 5 estrellas que quieran tener un casino. Por ejemplo, ¿cuál es el hotel más lujoso de acá de Quito? El que está en la Plaza de San Francisco, ¿no? Ese hotel. Sí, es el hotel más lujoso que tiene la ciudad. Ya. Así es. Pues ese hotel no va a tener casino, pues, doctor. Pero hay otros, claro, que son hoteles de cadenas internacionales que han tenido casinos, de hecho. Los tenían antes de la prohibición. O sea, estos grupos no responden sino a muy poca gente. Claro. Entonces, esa es precisamente una de las condiciones casi imperceptibles que tiene esta pregunta, ¿no? Claro. Mira, en realidad, este tema yo creo que está mal enfocado. Yo, por ejemplo, siempre he sido un defensor de este tema de los juegos de azar, ¿no es cierto? Los juegos de azar, los casinos. ¿Por qué defensor? Porque me parece que es como que siempre he criticado yo por qué el Estado tiene que decirte por qué fumar o por qué no, por qué tomar o por qué no, ¿no es cierto? O sea, me parece que ya es una intromisión bastante grosera, más allá de que sí puedes afectar a terceros, lo que sea, me parece que es una intromisión grosera, justificada, pero grosera del Estado en las libertades. Lo mismo sucede con el tema de las apuestas. O sea, el Estado te está diciendo a ti prácticamente qué hacer con tu dinero y qué no hacer, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, mire usted en Colombia prácticamente se financia gran parte del sistema de salud con los impuestos que vienen de las apuestas, ¿no? Estamos hablando yo creo que de otro tipo de mercado, ¿no? Sí, un mercado mucho más grande.
Bueno, acá existía el tema de la justificación para el programa de Ecuador sin desnutrición, ¿no? Exacto, había esa justificación. Pero, a ver, es que eso le digo, o sea, es que esos errores son infantiles. Primero, ¿cómo va a ser una pregunta compuesta cuando sabes que es la clásica que te niega el gobierno? Que te niega la Corte, pero no puedes hacer preguntas compuestas, tienes que preguntar una sola cosa. Y luego, claro, la gente lo que va a hacer es pensar, no, con el tema de los casinos, lo que voy a hacer es reducir la desnutrición. Estás induciendo a la respuesta, pues estás coartando la libertad del elector. O sea, el que vota que no es un amigo de la desnutrición, para decirlo de alguna manera. Tal cual, ¿no? Exacto, y la gente va a decir, no, voté en contra y todavía hay desnutrición. Entonces, eso es lo que la Corte no puede permitir en ninguna pregunta. Pero eso le digo, o sea, es cuestión de revisar la jurisprudencia de la Corte. No puedes hacer eso. Pero ya los errores son demasiado infantiles que me dejan ver por qué, o sea, por qué son lo que en el TEN se llama el error no forzado, ¿no? Entonces, ¿para qué ese tipo de cosas? ¿Por qué? Naturalmente quieres ganar tiempo, Vea, usted con los impuestos, en la teoría clásica, el Estado con los impuestos puede hacer lo que sea, a diferencia de las tasas, las contribuciones especiales de mejoras, ¿cierto? Que sirven las dos últimas para prácticamente financiar el servicio que le estás prestando a la persona, y en el otro caso para igualar el beneficio que sufriste por la ejecución de una obra pública. En cambio, el impuesto se reserva para el Estado. El Estado sabe qué hace con el impuesto. O sea, tú no puedes decirle al Estado, pagué tanto de impuesto a la renta, deme tanto de, no sé, de salud. No. El Estado sabe para qué hace. Entonces, si tú querías invertir ese dinero en desnutrición, que hubiese sido bastante interesante, como le digo, no tienes que decirle a la Corte. Lo tienen que ejecutar simplemente. Lo tienes que ejecutar simplemente. Entonces, y a partir ya de una... Porque me parece que esta subsecretaría la terminó absolviendo ahora el MIES, ¿no? El MIES. Sí, me parece que la ha terminado. Que ahora, que ya no es MIES, ahora es otra vez Ministerio de Desarrollo Humano, algo así. Pero entonces, digamos, la institución que se encarga de eso. Sí, la institución que el genérico, llamémosle el Ministerio de Bienestar Social. O sea, exacto, lo mismo. O sea, con todos estos cambios de nombre y de estructura que hemos venido teniendo. Yo también veo que, por ejemplo, una pregunta que arrastra la voluntad popular y que identifica a la gente es la de la reducción de los asambleístas. Claro. O sea, nadie va a decir que sí, que se mantenga el número de asambleístas. Claro. Nadie va a decir que sí. ¿Por qué? Porque la Asamblea, lo que hablábamos, ¿no? La Asamblea es un organismo desprestigiado por naturaleza. O sea, tiene el gen del desprestigio, el gen de la adversidad de la gente, de la animosidad, de la animadversión, más que la animosidad, de la animadversión de la gente. Y si a la gente le dicen, ¿quiere usted menos asambleístas? Tiene que decir que obvio que quiere menos asambleístas. El que dice que no quiere, claro, es un amigo del sistema, un amigo de este mecanismo opresor que puede resultar ser el legislativo. Es que eso se acompaña también con la idea, ¿no?, de que hay demasiados funcionarios públicos. Y claro, o sea, si tú estás en contra del funcionario público de a pie, con mayor razón en contra del asambleísta, pues, sobran asambleístas, sobran funcionarios públicos. Entonces, es la idea que el gobierno trata de implantar, no solo para el tema de la consulta, sino que ahora también la está ejecutando con el tema de las desvinculaciones, ¿no?, a la luz de la ley de integridad pública. Ahora, hemos visto que esto también tiene un condimento general. O sea, es este que hemos relatado, las preguntas, la intencionalidad de las mismas, la insistencia del gobierno sobre determinados temas. Pero yo también observo que hay escenarios individuales, digamos, nombres identificados como nombres, hablamos ya de nombres propios, no la Corte como tal. La Corte está representada por sus jueces, hablando de la Corte Constitucional. Yo, por ejemplo, veo el tema nombres particulares, y un nombre que se me viene acá es el de Gonzalo Albán. ¿Cómo ve usted ese proceso con Gonzalo Albán? Es que, mire, yo entiendo esa contraria que se ha dado en contra de Gonzalo Albán como prácticamente una contraposición entre ideas del mismo gobierno. Quiero eliminar, y por eso ahí yo creo que se configura la idea que yo le había comentado. O sea, el gobierno lo único que está tratando es de ganar tiempo con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque por un lado me dices,
el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada. Debemos de eliminarlo. Le voy a preguntar a la Corte si quiero eliminarlo. Me preguntó mal, eso entre paréntesis, ¿no es cierto? La gente no sabe eso. Preguntó mal, la Corte me devuelve, me dice que no, le culpo a la Corte y de paso sigue en funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, me interesa que el Consejo siga en funciones y me interesa tanto que estoy tratando de deshacerme del único consejero que me es incómodo. Entonces, ¿para qué quieres desaparecer el Consejo? Mejor dicho, ¿para qué quieres eliminar a un consejero si dices que el Consejo no te sirve para nada? A ver, el Consejo creo que ha demostrado su utilidad para el poder. Totalmente. El Consejo, no hablo del concepto de la participación ciudadana en el control social, que es otra cosa. El concepto es una cosa muy diferente. Pero este Consejo, cómo ha venido funcionando y cómo ha venido trabajando, ha resultado muy funcional y muy útil para las intenciones del poder. Entonces, está muy claro. La intención es deshacerse de Gonzalo Albán, pero mantener el organismo, pero con quienes estén... con quienes jueguen a mí. Claro, quienes estén dispuestos a este juego, ¿no? Por eso, o sea, si usted revisa los anexos, por ejemplo, la consulta del Consejo de Participación Ciudadana, te establece ese régimen de transición que es propio de la eliminación de cada órgano, ¿no es cierto? Y te dice que hasta que se nombren las nuevas autoridades, las autoridades que hayan sido posesionadas se mantendrán en sus cargos, prorrogadas, ¿no es cierto? La primera lectura que tuvo la gente es, chuta, se va a quedar el presidente Godoy, se va a quedar el fiscal subrogante Toainga. Yo no le veo tanto por ahí. Yo le veo, este Consejo de Participación Ciudadana elige a quien yo quiero, en el Consejo de la Judicatura y en la Fiscalía. Luego me lanzo la pregunta no va a ser ahorita, ¿no es cierto? La pregunta, como es nueva, midiendo los tiempos de la Corte y los tiempos del CNE, nos diremos hasta enero, febrero, ¿no es cierto? Hasta eso yo ya nombré fiscal, ya nombré vocales, y hasta que nuevamente se vuelvan a nombrar, ¿no es cierto?, sigo teniendo fiscales. Lo mismo que pasó con Correa y con la Constitución del 2008. Recordará que Correa entra en el 2007, si no me equivoco, ¿no es cierto? Hay la Constitución del 2008 y a él empieza a contar el periodo desde el 2008. Más tiempito, por si acaso. No le algo parecido entonces. En ese sentido. Algo parecido, claro. Entonces, mantengo este consejo. ¿Por qué? Porque me demoro intencionalmente en la pregunta para eliminar el consejo. El consejo que se queda nombra a las autoridades que yo quiero, luego ejecuto la pregunta y así voy ganando tiempo para mantener en el puesto a quien yo quiero. ¿Cómo podemos entender entonces lo que se viene de aquí hasta fin de año? Porque todo esto que estamos hablando es algo que se tiene pensado consumar hasta la primera quincena de diciembre para cerrar el año. El proceso de edificar la consulta a partir de sus preguntas va a seguir adelante. ¿Cuál es la finalidad? Llegar a la consulta. ¿Se va a llegar a la consulta? Sí, se va a llegar a la consulta. De momento llegarías naturalmente solo con las preguntas de referéndum, que es el tema de las bases militares, que ya está ahorita para referéndum en la Corte. Avanzarías con el tema de del trabajo por horas, con el tema de la reducción de los asambleístas este año. Las otras preguntas que has presentado no van a avanzar este año. No, ¿por qué? Porque la Corte tiene dos momentos de control de la consulta popular que tienen que nuevamente pasar estas preguntas, ¿no es cierto? Que es el primer control, que es el dictamen de vía, ¿no es cierto? Luego de haber determinado la vía viene el control de fondo, donde analizas los considerandos, los anexos, la pregunta, ¿no es cierto? Y tienes 20 días desde que abocas conocimiento, ¿no? Que podrá pasar mucho tiempo hasta que la Corte aboque conocimiento. Luego de eso, claro, si es que la Corte te da luz verde, eso va al CNE, ¿no es cierto? Y el CNE en el término de 15 días tiene que llamar o tiene que convocar a la consulta popular, la que tiene que realizarse en el término de 60 días. Ya no vas a avanzar. En este año, las nuevas preguntas que remitió esta semana el presidente no van a avanzar. Y yo creo que el presidente está jugando con fuego. Está jugando con fuego porque las consultas populares son naturalmente una medida de la popularidad. Recordará usted que el presidente Lasso
hizo preguntas que uno diría, ni fregando pierden. O sea, el tema de la extradición, todo el mundo quería extradición. Pero la consulta popular de Lasso fue un total fracaso y eso fue en realidad la puerta para que él tenga que irse por la muerte cruzada. Tenga que irse por la muerte cruzada. Fue una demostración de que tiene cero popularidad. O sea, a la gente no le importó tener preguntas importantes, preguntas hasta populistas, mal hechas, que naturalmente vendían. Y no, le dieron el no a Lasso. Entonces, cuidado, y le pasa lo mismo al presidente Noboa. Pero a Noboa se lo ve más fuerte de todas maneras, ¿no? ¿Se lo ve más fuerte? No. Empezando porque tiene un bloque legislativo favorable, que Lasso no lo tenía. Lasso tenía tercera, cuarta mayoría en la Asamblea. Totalmente de acuerdo, pero me parece que el apoyo, yo creo que Noboa sabe que el apoyo popular está cayendo. Por eso también las marchas, ¿no? O sea, para tratar de ganar visibilidad, tratar de ganar nuevamente ese apoyo, porque yo creo que está cayendo en apoyo el presidente de la República. O sea, él lo sabe, él debe saberlo. Ya, y dentro de esta disminución en la popularidad, la forma de avanzar en la popularidad o de recuperar popularidad es la de encontrar enemigos en el camino. Exactamente. Y se va a seguir profundizando esto de que la Corte es una enemiga del país. Totalmente. Es que me parece que todo está, o sea, el presidente está viciado en el conocimiento político desde un primer momento. Yo me acuerdo que alguna vez tenía una entrevista en un medio y me decían, pero doctor, naturalmente los 10 puntos de diferencia que tuvo Daniel Noboa con Luisa González dejan ver que la ciudadanía le ha dado carta blanca al presidente de la República para que haga lo que sea. Yo les decía, ¿en serio? ¿Carta blanca? No lo sé. Verán. El voto que tuvo Noboa en su gran mayoría fue un voto de rechazo, no fue un voto de apoyo. Claro que tiene sus adeptos, claro que tiene gente que está de acuerdo con su política de gobierno, con su plan de gobierno, pero otra gente votó prácticamente porque no quería que gane el otro. Entonces, cuidado eso de querer sumarse votos que en realidad no los tienes, ¿no? Y ahora, claro, lo que has hecho es prácticamente abrirte tantos frentes con la Corte, con grupos sociales, ¿no es cierto? Con el tema de las desvinculaciones, con el movimiento indígena. Entonces, yo la verdad no sé si el presidente está claro de qué es lo que está pasando políticamente con su gobierno. Ahora, si hablamos de marchas, la de Quito y la de este día jueves en Guayaquil no resultaron ejercicios orgánicos y genuinos de demostración popular, ¿no? No contagian eso de ninguna manera, ¿no? Ni siquiera en el tema este de la toma, ¿no? O sea, que muchas veces se juega, no muchas veces, siempre se juega con los sentidos, ¿no? Ofrecerle a la gente una toma de un dron donde se ve una multitud, pero ni eso, y mucho menos el espíritu de la gente que asiste, ¿no? Yo creo que el gobierno no ha sacado nada favorable a partir de ahí. No ha sacado nada y mire, yo creo que lo que ha hecho es sumar más gente a sus contrarios, ¿no? Porque mire, hay mucha gente que, y me incluyo, yo creo que hemos sido muy severos en la crítica que hemos tenido a la Corte, ¿no? Muy, muy severos, a veces muy crudos, ¿cierto? Pero claro, o sea, una cosa es que yo critique un fallo de la Corte y otra cosa es que esté de acuerdo en que te la bajes de un plumazo, ¿no? Entonces prácticamente tienes, digamos que a cierto grupo de abogados, a cierto grupo de políticos que se han opuesto a que tú te bajes la Corte, a pesar de que también han sido detractores de la propia Corte. Entonces lo que has hecho es unirlos. Es que creo que la Corte, y lo hemos hablado acá algunas veces, creo que la Corte, precisamente a partir de sus fallos, a partir de sus decisiones, lo que tiene que generar es controversia, que es necesaria y es enriquecedora para su ejercicio. Pero la controversia es válida y lo que no es válido es el atentar contra el espíritu mismo de la existencia de este organismo vital para la vida republicana, ¿no? Es que mire, ese es el problema. O sea, lo que pasa es que ahí cometiste un error. Yo, que he llevado casos, digamos que son políticos relevantemente, no me gusta someterlos al tema político. O sea, de hecho, siempre he tratado de llevarlos bajo perfil.
O sea, vea, dejen esto a lo técnico. Yo creo que le diste un peso que no tenía el tema de las leyes, le diste una propaganda inadecuada, me refiero, ¿no? E hiciste que todo el mundo ponga los ojos en la corte, todo el mundo ponga los ojos en las leyes de inteligencia. Cuando tranquilamente pudiste haberlo llevado con bajo perfil, haber dicho en términos generales qué es lo que querías lograr con la ley, y en el tribunal, en la corte, en la audiencia, ir y acabar con las acciones de inconstitucionalidad. Perdiste, agotaste energías, agotaste tiempo, agotaste recursos en marchas, en propaganda, en empapelar a los jueces, pero donde tenías que realmente poner prácticamente todas las fichas en juego, no lo hiciste, que era en las audiencias. El desempeño precisamente del aparato jurídico de la Presidencia de la República no ha sido bien visto, ¿no? Muy criticable, pero como le digo, igual de criticable que lo que hicieron los accionantes, ¿no? Entonces, sí, como le digo, yo lo conozco pues a Stalin Andino. Me parece que sí falta un poco de experiencia ahí. Hay cosas, no me atrevería a decir que lo hizo mal, pero le faltó experiencia, le faltó incluir ciertos aspectos, sobre todo en su equipo jurídico, que un equipo jurídico, al menos uno de la presidencia, no está conformado solo por abogados. O sea, debes tú... De ser interdisciplinario. Claro, tienes que ser interdisciplinario. Hoy en día, mire, el abogado del futuro es el abogado de la matemática, así de simple. ¿Sí? Es el abogado de la matemática, es el abogado de la economía, es el abogado que conoce la inteligencia artificial. Eso es ahora, eso es así. O sea, ya mantenerte tú en solo qué dijo el dictamen, qué dice la ley, el conocimiento, pero irrestricto de lo que dice el ordenamiento jurídico, eso ya no basta, y lo demostraron. Los jueces de la Corte le destruyeron en un segundo a la defensa de la Asamblea y de la Corte cuando les preguntó algo que era básico. ¿Por qué cree usted que la ley es económica? Y no pudieron salir de esa pregunta, no pudieron. La ley es económica porque tiene efectos económicos. O sea, respondiste con la conclusión. No mostraste hipótesis, no mostraste datos ni estadísticas. Y ahora, para el futuro inmediato, ¿usted cree que la Corte y sus jueces han salido fortalecidos, están saliendo fortalecidos de esto? Mire, yo creo que sí han sido fortalecidos porque, como le digo, yo creo que el presidente ha logrado unir a muchos detractores de la Corte en una sola voz. O sea, estoy en contra de la Corte y de sus fallos, pero tampoco te los vas a bajar. Entonces, claro, los has hecho prácticamente mártires, ¿no? Cuando si hubieses mantenido yo creo que un debate serio, y hubieses hecho una buena pregunta a la Corte respecto de cuándo procede el juicio político contra la Corte, causales objetivas, no las causales subjetivas que tienes en la gran mayoría de juicios políticos a las autoridades de la nación, quórums que sean, digamos que rígidos para remover a un juez de la Corte. Si te hubieses mantenido en eso, no los hubieses hecho mártires, pero cometiste el error de hacerles mártires y ahora estás prácticamente luchando en contra de ese mártir, ¿no? Llegó el señor Vela, ¿qué pasó? ¿Qué llegó el señor? Ya le van a indicar, señor Vela, el señor Vela es víctima, como hemos sido víctimas todos en determinado momento, de los cierres viales en horas inoportunas. Ahí me tocó el viernes pasado. Yo no sé, debe haber algún criterio técnico, doctor. Tiene que haber algún criterio técnico, yo estoy seguro de eso. Nosotros hablamos desde nuestra ignorancia, nosotros hablamos desde nuestro desconocimiento, pero yo no sé cómo se justifica tener cerrada la Avenida República del Salvador desde las Naciones Unidas hasta la Portugal en sentido norte-sur un viernes en la tarde. No sé cuál puede ser el argumento para eso. Debe haber algún argumento técnico. Ya llegué. Debe haber algún argumento técnico. ¿Qué pasó? Bueno, la vez pasada tú te atrasaste por el vuelo. Yo llegué bien. Es que, pero mi vuelo tenía que haber llegado 12 horas antes, Sí, pues. Llegué bien, pero Claro, resulta sí. que en el tramo de Pirco a Puerto han estado repavimentando el tramo de la vía en sentido occidente-oriente.
Y ahí perdí 45 minutos. Ruta Collas. Sí, pero no me imagino, pues, si no hubiera tomado la ruta. A mí un taxista me dijo el otro día, la ruta Collas tiene un solo problema. La ruta Collas tiene un solo inconveniente, que es el que si es que hay un accidente se fregó. Claro. O sea, ya no hay dónde desviarse ni nada de eso. Ese es el único inconveniente que tiene. La gran mayoría, ¿no? El occidental igual. Pero de ahí fluye, ¿no? De ahí fluye, pero el señor Vela se ha quedado... No, sí, imagínate. Así que me he perdido la mayor parte de la charla. Interesante, por cierto. Las nuevas preguntas, Fabricio, nos tienen confundidos a todos. Yo sostengo que la única pregunta, a ver, creo que 2 preguntas van a pasar, creo yo, a priori, tú eres el especialista en la materia. La del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a pasar porque ya hay un dictamen medio, hay 2. El uno, el de 2019, y el otro a propósito de la consulta de Lasso. Pues la pregunta es muy parecida a la que hizo Lasso. La diferencia es el anexo, pero el sentido de la pregunta es el mismo, que es el quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la capacidad nominadora de autoridades de control. Y la otra, creo yo que ahora sí va a pasar la de los casinos. O sea, ya no tienes, digamos, esta pregunta múltiple con 3 preguntas, una pregunta con 3 cosas. Ahí te metían el retorno de los casinos en hoteles de lujo, te metían un impuesto y te metían desnutrición infantil. Entonces la Corte estableció que estas 3 cosas, ¿qué tenían que ver lo uno con lo otro? No hay un hilo conductor. La famosa unidad de materia, ¿no? ¿Es esa? Casi, no, pues no, eso es en la legislación. Ok. La unidad de materia aplicas cuando envías proyectos de urgencia en materia económica. Ok. Esa es otra cosa. O sea, ¿en las preguntas se aplica? En las preguntas se aplica, pero se llama no pueden ser compuestas. Tú tienes que contar una sola cosa. Una sola cosa. No más. ¿Por qué? Porque las preguntas compuestas suelen inducir a la respuesta. ¿Qué es lo que hablábamos del tema de la desnutrición, ¿no? Que nadie va a decir yo estoy a favor de la desnutrición. Claro, pero por supuesto que yo estoy en contra del combate a la desnutrición infantil. Es una cosa absurda. Pero por ejemplo, esas 2 preguntas del tema de la Corte. Ya, la una dice solamente el presidente. Para mis proyectos de ley, los míos, la Corte tiene que tener mayoría calificada, es decir, 6 votos de 9. Para los míos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y lo otro es esta reforma que se pretende incorporar a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre el funcionamiento de la Corte. Entonces, claro, creo que todo esto en medio tiene esta pregunta ancla, ¿ya? Que básicamente le apunta al tema de Rafael Correa. O sea, no hay donde perderse. Es un señalamiento a Correa, porque Correa es el actor político. A ver, en este país tú tienes 2 actores políticos hoy. Rafael Correa y Daniel Noboa. Son los 2 actores políticos en este momento. Entonces, claro, Correa es un hombre que tiene una sentencia penal condenatoria que está ejecutoriada, él no la está cumpliendo porque no está acá. El Código de la Democracia le impide hacer campaña electoral en medios masivos. Él no puede aparecer, por ejemplo, en los videos de la gente de Revolución Ciudadana, no puede aparecer en los afiches oficiales del Consejo Nacional Electoral, los que te autoriza, las vallas que te autoriza en tiempo de campaña, pero aparece en redes sociales o aparece, por ejemplo, en estos afiches que los tienen en las casas, ¿ya? Que esos, digamos, tienen otro tipo de regulación. Está regulada más en función de los aportes de campaña y del gasto electoral, pero no de la publicidad. No del contenido del anuncio. Entonces, claro, como tal. Claro. A quitarles eso, porque está claro, y vamos a convenir en que mucha gente que llega a determinados cargos con la imagen de Correa lo hace por la imagen de Correa, o sea, no hay donde perderse. Y varias de esas gentes luego le han dado la espalda y ahora, por ejemplo, acumulan con otra orientación política. A mí, y yo decía esto en la radio, yo coincido conceptualmente con que una persona que tenga una sentencia por un delito contra la administración pública no debería ser materia de la campaña electoral. Conceptualmente estoy de acuerdo, como te digo, la ley incluso lo prohíbe. Pero en este caso es una pregunta completamente dirigida a un actor político. Y tú no puedes diseñar la Constitución o diseñar las leyes para dirigirlas a una persona. Claro. O sea, y sigue el mundo girando, el país sigue girando en torno a Correa, entonces... Esto me imagino que debe ser para hacer percibir al sector que puede identificarse muy profundamente con el anticorreísmo y decirle, claro, vean, por Dios, estamos haciendo esto, súmense, no duden,
Porque hablamos con el doctor, de repente en este momento el gobierno está sintiendo como que su popularidad está Y por eso la bajando, marcha ¿no? del jueves, que me parece que fue un ejercicio completamente innecesario, una demostración de fuerza innecesaria. Que no genera nada. No genera nada. ¿Qué te puede generar? Porque no es, el gobierno te puede decir que es un ejercicio ciudadano, eso es falso. Ya, y no es exclusivo de este gobierno, por si acaso. Resulta que los gobiernos han hecho, en ocasiones anteriores, han llevado adelante ese tipo de manifestaciones con gente que no es gente que por convicción va a marchar. Va a marchar por un interés, va a marchar porque les llevan de viaje, va a marchar porque les dan el almuerzo, va a marchar porque les dan sus 5, sus 10, sus 15, sus $20. No hay un tema de convicción. Claro, entonces, digo, en este punto para mí el tema se ha desnaturalizado completamente. Ahora, está claro que el gobierno, no sé si coinciden con esta visión, el gobierno está apurado porque la consulta se haga el 30 de noviembre. Yo ahí identifico dos cosas. La una, el tema de la caída sistemática que tiene el presidente, que sí, sigue teniendo unos números altos, pero hay que ver la tendencia. La tendencia es una tendencia a la baja. Lo estábamos precisamente señalando. Sí. Y segundo, yo no sé qué va a pasar con el tema energético entre noviembre y diciembre. Garantizaron que el 2025 lo que queda no se va a ir la luz. O sea, hasta ahora no han tenido problemas porque les está lloviendo más de lo que pensaban. Claro. Pero creo que quieren apurar esto para que no llegue a diciembre. Consulta noviembre 30. ¿no? 30. No era diciembre 10. No, querían 14 de diciembre. 14 de diciembre ¿Cómo? querían, luego quedó el 30. Me imagino que por razones logísticamente navideñas habrán suspendido Los empresarios, esa fecha, ¿no? supe, un pajarito me contó que un grupo de empresarios le pidieron que no sea en diciembre. Por esa cuestión. Sí. Pero mi teoría es que hay una cuestión de apuro político por estos dos factores que he mencionado. Claro. El declive del presidente y luego O sea, no sabemos qué va a pasar con el tema energético. Tienen que clavarse 30 de noviembre, ya cuando la gente está jugando en la primera fecha el campeonato 40, doctor. Claro, acá en Quito al menos, ya está, ¿no? ya. La gente ya... ¿Vos juegas 40 o no? No me, o sea, sé jugar, pero no me gustan a mí los juegos ¿No te gustan los juegos de azar? No me gustan los juegos de azar, no. Porque capaz que si me empiezan a gustar, me quedo jugando todos los días y ahí Te vas a hacer un ludópata. Claro, empiezo a jugar póker. No, yo por eso me alejo de eso. Lo mismo que ahorita. No tenía conocimiento de ese detalle del 30 de noviembre. Lo que pasa es que Carolina Jaramillo anunció el 14 de diciembre. Sí, esa es la fecha que la manejaba. Sorpresivamente, la semana anterior, luego del diálogo con Marco Rubio, el presidente en una entrevista con Univisión anuncia el 30 de noviembre. O sea, a todos nos cogió de sorpresa. La pregunta esta que tiene nombre, que sería la ley Correa, más o menos, ¿no? Es la ley Correa. Pero, ¿cómo la ve usted? Es que, es lo que comentábamos en un inicio. Yo alguna vez tuve una entrevista y me decían, mire, esos 10 puntos que tuvo Daniel Noboa respecto, Luisa, dejan ver que el presidente Noboa tiene carta blanca para hacer lo que quiera, ¿no? Yo le decía, ojalá el presidente no tenga esa lectura, ¿no? Porque la gran mayoría o una fuerte cantidad de votos del presidente fue un voto de rechazo, ¿no? Así que no es que fue gente que es totalmente devota de Daniel Noboa, no. Yo creo que más bien fue un voto de rechazo. Ahora, claro, lo que está haciendo, creo que con esta pregunta, es darse cuenta que evidentemente no hay mucha gente que sea devota de Noboa. Entonces él necesita recuperar esos votos que obtuvo en las presidenciales, que fueron del anticorreísmo, con esta nueva pregunta. O sea, es una forma de nuevamente traer esos votos, ¿no? Y hacer, como dice usted, una especie de nave nodriza, ¿no? Yo coincido con esa visión. Yo coincido con esa visión de que, claro, quiere recapturar el voto anticorreísta, que no necesariamente es un voto novoísta. ¿Ya? Y está claro que hay un anticorreísmo fuerte, duro, ¿ya? Como hay un correísmo duro, claro. Tampoco se puede negar eso. Y es inamovible. Son inamovibles. Son inamovibles. Sí. Algunos son extremadamente, yo diría, sectarios y fanáticos en sus visiones, del un lado y del otro lado. Tanto el anticorreísmo cuanto el a veces ni se distingue el uno del otro. Pero mira tú, verdad. hay gente anticorreísta, claramente anticorreísta, por ejemplo, algunos abogados, algunos políticos que
abiertamente fueron críticos del gobierno de Correa respecto de las actitudes autocráticas que él tenía, el tema de los medios de comunicación, el tema de tratar de anular a los sectores de oposición, el tema de controlar los sectores, la función judicial, controlar las instituciones de control. Y esa gente hoy es claramente contradictoria del presidente Noboa. O sea, anticorreísta en su momento y hoy contradictora, porque el presidente Noboa tiene algunas acciones y ejecutorias muy parecidas, e incluso yo creo que en algunos pasajes le está superando. Hasta más, y de frente y directo. O sea, algunas cosas Correa al menos disimulaba. Noboa, ¿no? Yo no creo tanto que disimulaba. Yo creo que lo hacían de una manera mucho más. O sea, lo hacían de una manera muchísimo más. Calculada, puede ser. Ese es el término, calculada. No. O sea, incluso se demoraron un poquito más en algunos. Por ejemplo, en el tema del Consejo de la Judicatura. Ponían se demoraron 4 años. Mira, ponían a gente muy. Creo que compartía una visión con el gobierno, pero en ciertos puntos ponían a gente que se notaba tenían una capacidad y sabían del tema. Yo por eso aquí no, aquí es quien no sea. Les cuestiono a los partidarios de Revolución Ciudadana más jóvenes, que creo que encarnan tal vez una generación distinta, que hablamos con Gisela Garzón el otro día, Jairén Noriega, por mencionar 2 ejemplos, Francisco Hidalgo, de gente que tal vez tiene una visión incluso un poquito más autocrítica de los errores que se cometieron. Pero, por ejemplo, a mí hay gente del correísmo más radical que fue parte del gobierno, que a mí se me causa escozor cuando les escucho criticándole a Noboa, por ejemplo, el tema de la justicia. Claro. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, pusieron a Galo Chiriboga de fiscal. Luego pusieron a Carlos Vaca Mancheno de fiscal. A Carlos Politz sí, la muletilla es, nosotros no lo escogimos, lo escogió el Congreso. Sí, pero la Asamblea Constituyente lo mantuvo encargado y luego lo mantuvieron durante 10 años a Carlos Politz. Y pusieron al secretario particular del presidente de la República como presidente del Consejo de la Judicatura. Y ojo que el presidente del Consejo de la Judicatura emerge de la terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo tú no le estoy demeritando al doctor Yal desde su preparación o su conocimiento jurídico, que lo tiene. Pero él era el secretario particular del presidente de la República y de pronto aparece encabezando la terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿Me explico? O sea, a mí me hacía más clic si el doctor Yal encabezaba la terna del Ejecutivo para el Consejo de la Judicatura. Porque era el de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo siempre he citado esta anécdota de que en una sabatina, en el primer consejo definitivo, donde estaban, entre otros, Luis Pachala, Andrea Rivera y David Rosero, pero Pachala se alió ya con el gobierno de Alianza País. El presidente dijo que en ese consejo se nos infiltraron 2, refiriéndose a Andrea Rivera y David Rosero. Y el siguiente consejo, los 7 pertenecían o tuvieron alguna relación con Alianza País. Entonces, eso estuvo mal. Estuvo mal antes y está mal hoy. Y no se puede legislar con nombre. No se puede legislar, no se puede poner, porque esto hacer es un leyes carrusel. con nombre, no se puede. Ya la historia nos tiene demasiados ejemplos como para poder reincidir en eso. El mismo correísmo. Claro. El mismo correísmo. ¿Cuál? Sancionados con sus mismas leyes. Ah, sí. Lo Claro. del COIP, por ejemplo. Lo del COIP. La cooperación eficaz, La por cooperación ejemplo. eficaz, exacto. Justicia poética. La cooperación eficaz. Entonces ahora resulta que viene un delator que delata supuestamente y ya, es la palabra. O sea, aquí no se aplica el principio jurídico penal de que no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Exactamente. Mira, en el regreso a la democracia se legisló con nombre y apellido para que Asad Bucaram no sea presidente de la República. Claro. Fue con nombre y apellido, porque nunca le pudieron comprobar al señor Bucaram que era libanés. Nunca le pudieron comprobar que utilizaba un nombre falso. Él siempre demostró haber sido ambateño. Y para evitar que sea presidente de la República de regreso a la democracia, pusieron de padre y madre ecuatoriana. Si el señor Bucaram era de padre y madre libanés. Y luego esa disposición ya quedó en desuso. El tema de la licencia para hacer campaña. Lo El que tema de la sucedió, prohibición. Claro. Primero con Correa no se necesitaba, luego se necesitó, ¿cierto? Porque él quería hacer las campañas para el tema de las seccionales.
Y luego ahora cuando le toca al presidente Noboa en un hecho inédito, ¿no? Nunca habíamos tenido una muerte cruzada. Naturalmente yo sigo sosteniendo, por ejemplo, que no era una reelección, no fue un criterio mío, fue un criterio de la Corte. Y ahora salieron los correístas a decir que ¿cómo que no necesita licencia? Pero cuando en su momento Correa no usó licencia. Y hablando de los temas personalistas, ¿no? 2017, la consulta sobre paraísos fiscales. Ah, claro. ¿Contra quién era? Contra Lasso. Contra Javier Bolazo. Era contra Lasso. Eso no se puede hacer. Era contra Lasso. Eso me Oye, parece que hay que evitar. incluso, no sé si ustedes recuerdan que hubo un reportaje de Página 12 de Argentina refiriéndose el supuesto entramado societario de Guillermo Lasso en paraísos fiscales. Y vino la Supercom a sancionar a 7 medios de comunicación Porque no lo habían publicado. porque no publicaron. Porque no lo habían ¿Te publicado. acuerdas? Sí. Era publireportaje más que reportajes. Era publireportaje, eso estaba. Ya me Entonces, hice- nunca Sí, será ya me una buena acordé, idea ya me legislar acordé. de modo No, personal, para anular con a tu nombre. rival político, a tu adversario político, de modo personal. Porque esto además se vira, la tortilla se vira. Claro, la tortilla se vira y eso ya lo saben todos. Correa, Lasso, Moreno, todos. Pues, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Pues, evita los... Bueno, pero creo que hablé como 15 minutos, ¿no? Así hayas hablado un minuto, ha valido la pena esperarte. Vine soplado. No, así hayas hablado un minuto. Aquí nos íbamos a quedar hasta las 11 de la noche esperando. Si no Está con venías mi del doctor programa. aquí al ring. No, aquí íbamos a esperarte. Porque evitemos los cortes viales. No tienes Waze, en Waze sale que está No, cortado. pero no me imaginé, hermano. Yo cojo y yo no pongo el Waze. Yo como conozco Quito. Pero ahí te dicen que cortan. ¿no? Luego dije, pucha, no ha sido ruta Sí, Collas. Ruta Collas recomendadas. Quieren llegar rápido. Al menos de que se cruce un tráiler, llegan. No se claro. preocupen. Sí, sí. No se preocupen.